Martina Rodríguez estaba absorta en sus pensamientos, mirando por la ventana de la sala del hospital, disfrutando de un momento de paz, lejos del ajetreo. De repente, la aguda voz de la enfermera Catalina Flores rompió el silencio. Catalina tenía una manera de hacer sentir su presencia, a menudo no de las maneras más agradables. «¿Qué estás haciendo, Martina?», preguntó Catalina, su tono cargado de desaprobación, parada allí con las manos en las caderas. Martina, algo sorprendida pero compuesta, se giró. Solo estaba echando un vistazo afuera. Respondió con calma, tomada por sorpresa por el cuestionamiento abrupto de Catalina. «¿Y por qué durante horas de trabajo?», insistió Catalina, sus ojos entrecerrándose en sospecha, como si Martina le debiera una explicación sólida por su breve distracción. Un poco desconcertada, Martina buscó las palabras adecuadas. «He notado un perro», comenzó, recuperando su confianza, «que sigue apareciendo en la entrada del hospital, solo se queda allí, día tras día». La curiosidad de Catalina se despertó y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. «No veo ningún perro», dijo, volviéndose con una sonrisa sabionda, casi como si hubiera atrapado a Martina en una mentira. Catalina siempre había sido dura con Martina, impulsada por una celosía oculta de la calidez natural de Martina y su conexión con todos a su alrededor. A diferencia de Catalina, Martina tenía el don de hacer que los pacientes y el personal se sintieran cómodos, algo que Catalina, con toda su experiencia, no podía igualar. En sus 2 años como auxiliar y solo unos meses en este hospital, Martina rápidamente se había convertido en una favorita. Su amable presencia contrastaba fuertemente con la incomodidad que a menudo seguía a Catalina. Catalina sacudió la cabeza incrédula y se alejó, sus tácticas usuales sin efecto en Martina, cuyo comportamiento tranquilo permaneció inalterado. La fortaleza y bondad de Martina estaban profundamente arraigadas en su crianza, formadas por su abuela, quien era más que familia para ella. Era su mentora, confidente y mayor influencia. Criada en un hogar único por su abuela, Martina creció entendiendo que sus padres simplemente no estaban listos para serlo. Esta falta de estructura familiar convencional no la hizo sentir privada, sino que fortaleció el vínculo entre ella y su abuela, creando una base de amor y comprensión que influyó profundamente en Martina. La compasión y paciencia que Martina mostraba cada día en el hospital eran reflejo de las lecciones de vida y el cuidado que experimentó creciendo. Cuando su abuela envejeció, Martina naturalmente asumió el rol de cuidadora, un rol que le venía como segunda naturaleza. La experiencia no solo las acercó más, sino que también equipó a Martina con habilidades que más tarde definirían su carrera. Mientras tanto, Catalina se detuvo en el corredor, observando a Martina desde la distancia antes de dirigirse hacia la estación de enfermeras. Era bien sabido entre el personal que Catalina tenía una relación única con Liam López, el jefe del departamento, a pesar de estar casado. Catalina parecía navegar su dinámica con cierta confianza. Mientras Martina continuaba con sus deberes, pensamientos del misterioso perro que seguía apareciendo en la entrada del hospital ocupaban su mente. Después de refrescar el agua en su cubo de fregar, pasó a limpiar la sección más prestigiosa del hospital, las habitaciones VIP, reflexionando sobre la curiosa presencia del perro y lo que podría significar. En la sección VIP del hospital, Martina limpiaba las habitaciones de pacientes acomodados que disfrutaban de ventajas como habitaciones privadas equipadas con televisores y acceso a Internet. A pesar de estos lujos, Martina creía que todos merecían el mismo nivel de cuidado. Al entrar en una de estas habitaciones, se dirigió gentilmente al ocupante. «Disculpe, señor Zambrano, ¿puedo limpiar aquí? Seré rápida y no estorbaré en absoluto». El señor Zambrano, luciendo cansado pero agradecido, respondió cálidamente: «Por supuesto, Martina, adelante, no me molestas en absoluto». Agradecida por su comprensión, Martina se puso a trabajar. Durante las semanas que el señor Zambrano había estado en el hospital, Martina notó su soledad, con pocos visitantes. Un día entabló conversación con él y descubrió que detrás de su tranquilo comportamiento había un hombre ansioso por charlar cuando se tocaban los temas correctos. Sus conversaciones revelaron la soledad oculta de Sebastián,
lo que llevó a Martina a hacerle compañía siempre que podía. Sin embargo, cuando la enfermera jefe notó sus frecuentes interacciones, preguntó sobre la identidad de Sebastián. Martina se enteró por ella que Sebastián era un empresario adinerado que había elegido este hospital público por su simplicidad, a pesar de su capacidad para permitirse un cuidado más lujoso. Tras este descubrimiento, la enfermera jefe aconsejó a Martina limitar sus interacciones con Sebastián y concentrarse en sus deberes. Respetando los deseos de sus superiores, Martina cumplió, asegurándose de que sus visitas a la habitación de Sebastián fueran breves y estrictamente profesionales, disculpándose por cualquier perturbación y atendiendo rápidamente sus tareas antes de irse. Mientras Martina hacía su trabajo, Sebastián, luciendo un poco más cansado de lo usual, preguntó con una débil sonrisa: «Martina, ¿podrías decirme cómo está el clima afuera? Hoy no he tenido fuerzas para levantarme y extraño la vista desde mi ventana». Martina miró por la ventana antes de responder. «Hoy el clima es una mezcla, señor Zambrano. No está completamente soleado, pero hay un poco de luz que se filtra». «Eso es bueno de escuchar. Un poco de sol siempre levanta el ánimo, ¿verdad?», comentó Sebastián, tratando de encontrar algo de consuelo en sus palabras. Mientras Martina asentía y continuaba con su limpieza, la tranquilidad del momento fue abruptamente interrumpida. La puerta se abrió de golpe y entró una mujer con una presencia imponente, su expresión una de impaciencia apenas contenida. Era Donna, la esposa de Sebastián, conocida por su lengua afilada y su temperamento aún más afilado. Sin ningún saludo, Donna espetó: «¿No puedo tener nunca un momento a solas con mi esposo? Parece que esta habitación siempre está llena». Martina, acostumbrada a las entradas abruptas de Donna, asintió con la cabeza y se apresuró a salir, sin querer convertirse en el objetivo de su disgusto. Había oído rumores de sus colegas sobre la difícil naturaleza de Donna y las especulaciones en torno a sus motivos, dado la riqueza de Sebastián. Luisa, otra auxiliar, a menudo comentaba la situación con un toque de cinismo, sugiriendo que Donna tenía mucho que ganar con la enfermedad de su esposo. Martina, sin embargo, prefería mantenerse al margen de tales chismes. Creía en concentrarse en su trabajo y mantener una distancia profesional de los asuntos personales de los pacientes y sus familias. Aún así, el encuentro de hoy con Donna le dejó un sabor amargo, recordándole la compleja red de relaciones y motivos que a menudo rodeaban a sus pacientes adinerados. A pesar de esto, Martina se mantuvo comprometida con su papel, proporcionando cuidado y manteniendo la limpieza del hospital, un santuario para la curación y la esperanza en medio de los dramas personales que se desarrollaban dentro de sus muros. Martina decidió alejarse y darle algo de privacidad a la pareja, colocando su cubo de limpieza silenciosamente en el corredor. No pudo evitar escuchar partes de la conversación entre Sebastián y Donna a través de la puerta ligeramente abierta. Martina se sintió incómoda al ser una oyente involuntaria de una discusión tan personal, pero permaneció cerca, esperando el momento adecuado para terminar sus tareas de limpieza. La voz de Donna era la más dominante en el intercambio, insistiendo en su punto. «Sebastián, ¿por qué te opones a que Marcos asista a la reunión? Es tu hijo también, en todos los sentidos que importan», imploró. La respuesta de Sebastián fue cansada pero firme. «Donna, llamar a Marcos mi hijo no borra mágicamente sus acciones. He intentado guiarlo desde que era adolescente, pero parece todo en vano. La semana pasada destrozó otro coche, y antes de eso tuvo problemas en el casino. ¿Es este el comportamiento de un Zambrano, incluso si por adopción?». Donna pareció momentáneamente sorprendida por la franca evaluación de Sebastián, pero se recuperó rápidamente. «Por favor, Sebastián, no seamos demasiado duros con él. Hablaré con Marcos. Estoy segura de que cambiará después de esto». El escepticismo de Sebastián era palpable, incluso a través de la puerta cerrada. «Los únicos cambios que he visto en Marcos son para peor. Hoy en día temo cada llamada telefónica, temiendo que sea o la policía, el hospital o otra factura por daños que ha causado», dijo, su voz teñida con una mezcla de frustración y fatiga. A pesar de la clara postura de Sebastián, Donna no se desanimó. Continuó abogando por su hijo,
tratando de suavizar la perspectiva de su esposo sobre el problemático comportamiento de Marcos. Mientras tanto, Martina buscó un breve respiro y entabló una conversación con Robert, el conserje, afuera. «Buenos días, Robert. ¿Has notado a un perro grande de color claro merodeando por aquí últimamente?» Robert miró a Martina con curiosidad antes de responder. «Buenos días, Martina. ¿Qué te ha interesado de repente en un perro?» Los ojos de Martina se iluminaron, aliviada al saber que sus observaciones estaban validadas. «Entonces, ¿es real? Pensé que me lo estaba imaginando», exclamó. Robert se rió. «Tienes bastante imaginación, Martina. Sí, hay un perro. Lo llamé Mickey. Su dueño es un poco solitario, me recordó a Mickey. Dicen que los perros brindan consuelo a los solitarios». La curiosidad de Martina creció. «¿Qué le pasó al dueño de Mickey? ¿Está bien?» La expresión del conserje se volvió sombría. «Es una historia triste. El anciano está en la UCI. Fue atropellado por un coche justo después de salir de la tienda una noche. Dicen que Mickey sabía que algo andaba mal. Se escapó para encontrarlo. Se quedó a su lado hasta que llegó la ayuda. Ahora Mickey espera afuera, mirando hacia las ventanas del hospital. Lo he estado dejando quedarse en mi cobertizo. Es lo menos que puedo hacer». El corazón de Martina se conmovió por el perro y su dueño, y admiró la bondad de Robert. «Eso es realmente compasivo de tu parte, Robert», dijo ella, su voz llena de genuino respeto. Más tarde, movida por la curiosidad, Martina se acercó al cobertizo. Apenas vislumbró una nariz negra y brillante a través de una pequeña apertura. «Hola, Mickey. Eres bastante guapo, ¿verdad? Y esos ojos son tan expresivos, casi humanos», susurró suavemente. Al oír su voz, Mickey salió cautelosamente, rozando la mano de Martina con su nariz en un saludo gentil. «Eres un buen chico, Mickey, tan leal a tu dueño. No te preocupes, nuestros doctores son de los mejores. Tu dueño estará de pie y en movimiento en poco tiempo». Martina lo tranquilizó, su voz calmante y llena de esperanza. Al terminar de acariciar a Mickey, notó a Donna saliendo con confianza de la clínica. El lujoso auto de Donna resaltaba en el estacionamiento, un recordatorio contundente de la brecha financiera entre ellas. «Hora de volver al trabajo», pensó Martina, dándole una amistosa despedida a Robert. «Cuídate, Robert. Y no te preocupes, Mickey, pasaré más tarde. Tengo algunos pasteles de mi abuela para el almuerzo y me aseguraré de que pruebes uno», prometió, sus palabras provocando que la cola de Mickey se moviera con entusiasmo. Martina regresó al interior, y al regresar a la habitación de Sebastián, fue recibida por su sonrisa agradecida. «Martina, me alegra que hayas vuelto. Lo siento por antes. No quería desconcertarte con nuestro pequeño drama familiar», se disculpó Sebastián. «Está bien, señor Zambrano. Las discusiones familiares son importantes, lo entiendo completamente». Martina lo tranquilizó, retomando su limpieza. Sebastián la observó por un momento, una mirada contemplativa cruzando su rostro. Martina podía sentir sus ojos sobre ella, lo que la hacía concentrarse aún más en sus tareas. Sebastián parecía estar luchando internamente con algo, dudando antes de finalmente decidirse a hablar, rompiendo el silencio con cautela. «Martina, ¿cuándo planeas tomarte un tiempo libre? ¿Tienes alguna vacación próximamente?», preguntó. Martina se detuvo, un poco desconcertada por la pregunta. «Podría tomarme un tiempo en diciembre, así que aún faltan unos meses. ¿Por qué lo pregunta?». Sebastián fue de repente superado por un ataque de tos, pero una vez pasado, miró a Martina con una seriedad que la tomó por sorpresa. «Necesito un favor, Martina. Me he dado cuenta de que no hay muchas personas en las que pueda confiar verdaderamente», admitió. Martina se quedó sorprendida, sin saber cómo ella, una simple auxiliar, podría ser de ayuda para alguien como Sebastián. Él suspiró y luego hizo una petición inesperada. «Me gustaría que fingieras ser mi hija por un tiempo. Sería temporal y por supuesto me aseguraré de que seas bien compensada por tu tiempo», propuso Sebastián, dejando a Martina en un estado de incredulidad y confusión. La sorpresa de Martina era evidente cuando accidentalmente dejó caer su trapeador, el sonido resonando por la habitación. «¿Pretender ser su hija, señor Zambrano? ¿Está hablando en serio?», preguntó, su voz una mezcla de confusión e incredulidad. La expresión de Sebastián era sincera, su tono apologético pero urgente. «Sé que esto suena inusual, Martina, pero no es una broma. Mis nuevos socios comerciales dan gran valor a las conexiones familiares.
A menudo involucran a miembros de la familia en eventos sociales como una forma de construir confianza antes de finalizar cualquier trato, explicó Sebastián, aún tratando de envolver su cabeza alrededor de la petición. Pero, ¿por qué yo? No veo cómo encajo en sus tratos comerciales, señor Zambrano, cuestionó Martina, buscando más claridad. Sebastián tomó un momento para explicar, su comportamiento indicando una preferencia por la claridad sobre la prisa. Verás, Martina, estos socios están planeando un evento especial para los hijos adultos de todos los involucrados en el trato. Está destinado a fomentar la unidad y la lealtad entre nosotros. Pero aquí está mi dilema. No tengo a nadie que me represente. Mi hijastro es francamente poco confiable, su comportamiento es impredecible y no puedo arriesgarme a que cause una escena. Por eso pensé en crear una historia sobre tener una hija de un matrimonio anterior. Serías perfecta para el papel, dado que no eres conocida en nuestros círculos comerciales, detalló Sebastián. Martina no pudo evitar responder con un toque de sarcasmo. Bueno, eso ciertamente es un enfoque novedoso para el networking empresarial, comentó Sebastián, aliviado al ver un destello de interés de Martina. Exactamente, y te aseguro que todo será en buena diversión. Disfrutarás del evento y nadie será más sabio sobre nuestro pequeño arreglo, explicó Sebastián, tratando de disipar las preocupaciones de Martina. Pero, ¿por qué elegirme para este papel, señor Zambrano? Es amable de su parte considerarme, pero no hay profesionales para este tipo de cosas. ¿Un actor, quizás?, cuestionó Martina, su escepticismo claro. Sebastián pareció momentáneamente sorprendido por la directez de sus preguntas, pausando para recoger sus pensamientos. Pensé en eso, Martina, pero los actores tienen cierto aire sobre ellos. Es su trabajo fingir, y eso puede parecer insincero. Busco autenticidad, alguien que no haya sido embotado por las trampas de la riqueza. Ahí es donde entras tú. Además, tengo una cirugía mayor en el horizonte, y el resultado es incierto. Por favor, tómate un tiempo para pensarlo. Haré arreglos con tus supervisores para asegurarme de que no seas penalizada por tomarte el tiempo libre, explicó, una pizca de urgencia en su voz. Martina no pudo evitar sentirse ligeramente conmovida por la sinceridad de Sebastián. La idea de meterse en los zapatos de la hija de un empresario adinerado era a la vez desalentadora y emocionante. Por un momento fugaz, se permitió disfrutar de la fantasía, imaginando la vida glamurosa que podría ser suya, aunque solo fuera por un corto tiempo. Sin embargo, la realidad de su situación la devolvió rápidamente a la tierra. Sebastián, estoy halagada por su oferta. Realmente lo estoy, pero simplemente no puedo verme encajando con ese grupo. Ni siquiera sabría cómo comenzar a mezclarme. No tengo el guardarropa, el aspecto correcto o los modales. Asistir a tal evento en mi estado actual sería un desastre. ¿Cómo podría posiblemente lograrlo?, expresó Martina, su voz teñida con una mezcla de incredulidad y preocupación genuina. Sebastián, con la aguda perspicacia de un negociador experimentado, sintió la vacilación de Martina y decidió abordarla de frente. Martina, déjame encargarme de todo. No tendrás que preocuparte por nada. Encontraremos un hermoso vestido, arreglaremos tu cabello y uñas, todo el paquete. Te pido ayuda porque estoy genuinamente en un aprieto. Con mi cirugía en el horizonte, estoy incierto sobre el futuro y no puedo depender de Marcos o Donna en este asunto. Necesito a alguien confiable, y desde el momento en que te conocí, supe que eras la elección correcta para esto, explicó con sinceridad, esperando influir en su decisión. Martina sintió una mezcla de emociones al escuchar la súplica de Sebastián. Su confianza en ella le trajo una sonrisa cálida a su rostro, y la idea de adentrarse en un rol tan desconocido era tanto intimidante como emocionante. Señor Zambrano, estoy conmovida por su confianza en mí, y la idea suena como una aventura. Pero mi principal preocupación es mi trabajo aquí. Ya estamos cortos de personal y con las frecuentes ausencias de Luisa es difícil. Incluso si la enfermera jefe está de acuerdo, no estoy segura de que el jefe del departamento apruebe mi licencia bajo las circunstancias actuales. Compartió su entusiasmo, moderado por la realidad de sus responsabilidades en el hospital. Sebastián aseguró a Martina con un tono confiado. Deja tus preocupaciones sobre el trabajo a mí, Martina. Tengo cierta influencia en esta clínica, dadas mis contribuciones a lo largo de los años.
Hablaré con la enfermera jefe y el jefe del departamento. Y en cuanto a mi propia salud, bueno, esperemos lo mejor. Martina, siempre optimista, interrumpió rápidamente. Oh, Sebastián, no hable así. Va a superarlo. Tiene mucho más por hacer, estoy segura de ello. Sebastián ofreció una sonrisa resignada en respuesta. Aprecio tu positividad, Martina, pero la realidad es un poco más complicada. Solo deseo que el hospital pudiera ofrecer el mismo nivel de cuidado a todos, no solo a aquellos en habitaciones VIP. Si me recupero, prometo trabajar para que eso suceda. Su conversación fue abruptamente interrumpida por la entrada de la enfermera jefe. «La señora Megan, Martina, ¿has estado acampando aquí? Los corredores no se van a limpiar solos. Necesito recordarte lo que dirá el señor López si encuentra siquiera una mota de polvo». Sebastián, captando la mirada de la señora Megan, intercedió con una calma autoridad. «Por favor, señora Megan, bajemos la voz. De hecho, tengo un favor que pedir. Algo que me gustaría que le transmitiera a Liam». La postura de la enfermera jefe se tensó ante la mención del jefe del departamento, pero Sebastián continuó. «Estoy solicitando que se le dé a Martina una semana libre. Es bastante urgente, y estoy seguro de que puede organizar esto rápidamente». La señora Megan, sorprendida, cuestionó una semana de descanso. «¿Pero quién cubrirá sus deberes?». Sebastián, impasible, respondió. «Confío en que eso es algo que puedes manejar. Si hay alguna resistencia por parte de Liam, llevaré el asunto con el médico jefe. Estoy seguro de que encontraremos una solución de una manera u otra». Su tono dejaba poco espacio para la discusión, indicando claramente que estaba preparado para usar su influencia para asegurar que la licencia de Martina fuera aprobada. Megan, visiblemente irritada pero silenciosa ante la influencia de Sebastián, logró asentir bruscamente antes de salir de la habitación con un fuerte portazo. Sola, no pudo evitar rumiar en su frustración, desconcertada y molesta por el aparente favoritismo de Sebastián hacia Martina, una recién llegada a la que nunca había tomado cariño. ¿Está Sebastián perdiendo el sentido por esa chica? Si no estuviera tan enfermo, sospecharía que hay algo más que simple generosidad en juego aquí, reflexionó Megan, su mente llena de sospechas. Mejor informo a Donna sobre este desarrollo. Necesita vigilar más de cerca a su esposo antes de que complique las cosas aún más. Con eso, Megan se dirigió directamente a Liam López, el jefe del departamento, para transmitir la solicitud de Sebastián. Liam, bien consciente de las significativas contribuciones de Sebastián a la clínica, no vio beneficio en oponerse a la solicitud y arriesgarse a antagonizar a un benefactor valioso. «Señora Megan, informe a Sebastián que me aseguraré de que todo se arregle a su satisfacción», declaró Liam de manera factual, su comportamiento indicando un deseo de concluir el asunto rápidamente. El intercambio entre Megan y Liam fue frío, carente de cualquier conexión personal, un fuerte recordatorio de su relación tensa. Megan salió de la oficina con el corazón pesado, sintiéndose infravalorada y despreciada, muy lejos de la cercanía que una vez compartió con Liam. Al entrar en el corredor, Megan rápidamente se compuso y sacó su teléfono, marcando el número de Donna con un sentido de urgencia. Era hora de alertar a la esposa de Sebastián sobre la situación que se estaba desarrollando, esperando prevenir más sorpresas de las acciones inesperadas de su esposo. La voz de Donna estaba teñida de una indiferencia casual al responder el teléfono. «Megan, ¿cuál es la urgencia?» «Esto es sobre Sebastián. Dime que todavía está entre nosotros». «Por supuesto que sigue con nosotros, Donna, pero hay algo peculiar sucediendo. Sebastián ha tomado cariño a una de nuestras nuevas auxiliares, Martina, y ahora planea enviarla a representarlo en algún encuentro de negocios», explicó Megan, su tono una mezcla de incredulidad e irritación. La respuesta de Donna estuvo teñida de sarcasmo. ¿Y ha desarrollado algún tipo de afecto por esta chica? Prácticamente viene de la nada. ¿Es esa la que viste antes, fregando los suelos? Sí, esa es Martina. Por alguna razón, Sebastián se ha metido en la cabeza transformarla en algún tipo de dama de alta sociedad. ¿Podrías querer investigar esto?, aconsejó Megan, bajando la voz mientras miraba alrededor en su entorno ocupado. Después de terminar la llamada, Donna se sentó en silencio, su mente acelerada. Había albergado esperanzas de que Sebastián se inclinara por enviar a Marcos, su hijastro, al evento,
viéndolo como una oportunidad para que Marcos forjara conexiones valiosas y se estableciera como sucesor del imperio empresarial de Sebastián. Dada la precaria salud de Sebastián y la incertidumbre que rodeaba su cirugía próxima, Donna sintió la necesidad urgente de asegurar su futuro y el de su hijo. Piensa, Donna, los días de Sebastián podrían estar contados. ¿Quién tomará las riendas una vez que se haya ido?, reflexionó para sí misma. Tener una mujer al frente de la empresa es una cosa, pero seamos realistas. El mundo de los negocios no siempre recibe a las mujeres con los brazos abiertos. Y seguro, Marcos tiene sus defectos, pero ¿quién no? Todos tienen sus indiscreciones juveniles. No es como si Sebastián fuera un santo en sus días jóvenes. Ahora no es el momento de que él juegue al árbitro moral. El silencio contemplativo de Donna fue interrumpido por la solicitud casual de dinero de su hijo Marcos, sus planes para la noche expuestos sin ningún atisbo de restricción. «Mamá, estoy sin fondos. Sebastián confiscó mi tarjeta dorada y tengo planes con los chicos esta noche». Con un suspiro, Donna se giró para enfrentarlo, su expresión una mezcla de frustración y preocupación. «Marcos, aquí tienes el dinero, pero escucha, ¿no podrías moderar un poco la vida nocturna? Sebastián ha estado maquinando de nuevo y tiene que ver con esa fiesta de la que hablé antes». El interés de Marcos pareció disminuir. «¿Y qué hay de eso?». Donna, aprovechando el momento para enfatizar su punto, pintó una imagen vívida de Martina. «Imagina esto. Sebastián está eligiendo a una auxiliar sobre ti para el evento, una verdadera chica del campo, que parece salida de una escena pastoral, no alguien que pertenezca a un encuentro de negocios». El ánimo de Marcos se oscureció visiblemente al mencionarlo. Sebastián siempre causando problemas, ¿verdad? Pero no estará por aquí para siempre. Quizás sea hora de que nos aseguremos de que sus asuntos estén en orden, especialmente el testamento. Ya sabes cómo se ponen estos hombres de negocios, de repente queriendo donar todo a la caridad cuando se acercan al final. Donna intentó desestimar el cinismo de su hijo. Sebastián no es tonto, Marcos. No lo regalaría todo así como así. Sin embargo, la réplica de Marcos la golpeó. «Vamos, mamá, no actúes como si no te hubieras dado cuenta de cuánto gasta en esos refugios y lugares de rescate animal». La realidad de las palabras de Marcos pesó mucho sobre Donna. Sin dudarlo, rebuscó en su bolso sacando una libreta desgastada para encontrar el número de Christopher Hernández. Después de una breve conversación, exponiendo la urgencia de la situación, solicitó la asistencia del abogado para redactar un testamento, esperando asegurar una reunión en su residencia lo antes posible. El abogado, señor Hernández, pareció sorprendido por la urgencia de Donna respecto al testamento de Sebastián, cuestionando la gravedad de la situación. Donna, con un sentido de gravedad en su voz, pintó un cuadro sombrío de las perspectivas de salud de Sebastián y la cirugía inminente, cuyo éxito estaba lejos de ser garantizado. El señor Hernández, aunque sorprendido por el giro de los acontecimientos, accedió a hacer arreglos para una visita acelerada, sus pensamientos persistiendo en la fragilidad inesperada de Sebastián. Martina, mientras tanto, se preparaba para una reprimenda del jefe del departamento, asumiendo que la inusual solicitud de Sebastián había causado problemas. Sin embargo, se encontró con un giro inesperado de los acontecimientos cuando Liam no solo aprobó su licencia, sino que la extendió, dejándola tanto agradecida como sorprendida. Sebastián, confinado a su cama de hospital, estaba absorto en sus pensamientos, planificando meticulosamente la introducción de Martina a su círculo de negocios. Consciente de la naturaleza delicada de su plan y la inexperiencia de Martina, fue cauteloso al considerar cada detalle, anotando notas para ayudar a su memoria fallida. La calma de su planificación se vio interrumpida cuando Donna, acompañada por Marcos y el abogado, Christopher Hernández, entró en su habitación. La sorpresa de Sebastián ante su llegada, especialmente bajo tales circunstancias, fue profunda, desafiando su creencia de que la vida ya no podría sorprenderlo a su edad. «Donna, aprecio tu preocupación, pero traer a un notario aquí, ahora, se siente bastante prematuro, ¿no crees?». La voz de Sebastián era calmada, pero la tensión subyacente era palpable. Miró al notario, que parecía incómodo con la situación, y luego de vuelta a su esposa, buscando sinceridad en su propuesta. Donna continuó imperturbable ante el escepticismo de Sebastián.
Es solo una precaución, Sebastián. Con todo lo que está en juego, tu cirugía, la incertidumbre, es prudente tener todo en orden. No se trata de dudar de tu recuperación, se trata de estar preparados. Podemos descartar el testamento más tarde, celebrar su irrelevancia, pero por ahora aseguremos la tranquilidad. Sebastián sopesó sus palabras, encontrando un atisbo de razón en medio de la incomodidad. Era cierto, sus negocios y activos necesitaban un sucesor, un administrador para continuar con su legado, en caso de que lo peor ocurriera. Sin embargo, los candidatos ante él dejaban mucho que desear. Su mirada cayó sobre Marcos, quien parecía casi demasiado ansioso, como si ya hubiera reclamado la herencia en su mente. Las reflexiones de Sebastián sobre Marcos estaban teñidas de decepción. El sentido de derecho del muchacho y la falta de disciplina eran evidentes. Luego estaba Donna, cuya afición por el lujo y la confrontación estaba en desacuerdo con los propios valores de Sebastián. Siempre había preferido la simplicidad, un rasgo forjado en sus años como ingeniero, donde la funcionalidad y eficiencia eran primordiales. Su elección de vestimenta, su desdén por las ostentosas muestras de riqueza, todo eran testimonios de una vida vivida valorando la sustancia sobre el estilo. Sebastián se encontró en una encrucijada, su confianza en su familia inmediata vacilante. La perspectiva de redactar un testamento bajo estas circunstancias era desalentadora, no solo por las implicaciones legales, sino por las revelaciones personales que descubría sobre las personas más cercanas a él. A pesar del torbellino que giraba en su mente, Sebastián finalmente decidió dejar su patrimonio a Donna. Entendió lo inevitable, que ella a su vez proveería para Marcos, a pesar de sus reservas sobre las capacidades e intenciones de su hijastro. «Está bien, Sebastián. Si estás listo, por favor, firma aquí», dirigió Christopher Hernández, señalando las líneas necesarias en el documento, su voz firme a pesar de la tensión visible en su frente. Christopher había conocido a Sebastián durante años, siendo testigo de su vigor y determinación. Verlo ahora disminuido por la enfermedad era inquietante. Mientras el bolígrafo de Sebastián se movía a través del papel, sellando su decisión, sintió un profundo sentido de finalidad. Sabía que este acto podría potencialmente entregar el trabajo de su vida a alguien cuyos valores contrastaban marcadamente con los suyos. La idea de que sus parientes lejanos heredaran su riqueza cruzó por su mente, pero la idea parecía vacía, desconectada de cualquier legado significativo. La reacción de Donna fue reveladora. Su sonrisa, inquebrantable durante todo el proceso, parecía para Sebastián no solo una muestra de apoyo, sino una inquietante indicación de su anticipación. En ese momento, Sebastián la vio bajo una nueva luz. Su alegría parecía casi depredadora frente a su vulnerabilidad. Mientras tanto, Martina, felizmente ajena al drama que se desarrollaba alrededor del testamento de Sebastián, estaba haciendo planes para su tiempo libre e inesperado. Esperaba con ansias pasar la semana llena de acontecimientos por delante, como Sebastián había solicitado, y luego acariciaba la idea de visitar a su abuela, quien siempre había sido su ancla. La idea de llevar a Mickey, el perro leal que había empezado a querer, a la casa de su abuela, le calentaba el corazón. En sus planes sencillos y su preocupación genuina por sus seres queridos, Martina encontraba un contraste marcado con las complejidades y a menudo frías maquinaciones del mundo en el que Sebastián estaba enredado. El resto del turno parecía pasar en un abrir y cerrar de ojos, y antes de que Martina se fuera por el día, cumplió su promesa de visitar a Sebastián. A pesar de los efectos de su medicación, Sebastián estaba alerta y ansioso por saber sobre el resultado. «Entonces, Martina, ¿todo salió bien?» «Sí, Sebastián, todo fue según lo planeado. ¿Puedes creerlo?» «Conseguí un mes entero de descanso», respondió Martina con emoción. Sebastián asintió con aprobación. «Sabía que podrías hacerlo. Aquí, toma esto», dijo, entregándole un cuaderno. «He esbozado tu historia de cobertura para el evento. Es lo que necesitarás decir cuando estés allí, e incluí la información de contacto de alguien que puede ayudarte a instalarte y comprar ropa adecuada». La gratitud de Martina se desbordó. «Muchas gracias, Sebastián. Sin tu ayuda, ni siquiera me atrevería a soñar con tal oportunidad», expresó sinceramente. Sebastián sonrió con calidez, encontrándose disfrutando más de la compañía de Martina con cada interacción.
Si las circunstancias fueran diferentes, podría haberla perseguido. Su bondad y fuerza interior eran evidentes, proyectando una luz que calentaba su corazón. Con una sensación de contentamiento sobre él, Sebastián sintió la necesidad de descansar. Al salir de la clínica, Robert, el anciano conserje, se acercó a ella con una expresión sombría. «Martina, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz cargada de emoción. «El dueño de Mickey falleció hoy. El pobre Mickey de alguna manera lo sintió. Empezó a temblar y luego aulló lamentablemente por un rato. Lo mantuve en el cuarto de almacenamiento para evitar problemas con el médico jefe, pero no es lugar para él. Se marchitará de pena allí. ¿Crees que podrías llevártelo al menos por un tiempo? Al menos tienes una casa. Mickey es un perro inteligente, no será una molestia. Está entrenado para hacer sus necesidades donde le muestres», suplicó Robert, su preocupación evidente en sus ojos. Martina miró tristemente al perro sentado a los pies de Robert, con la cabeza gacha. «¿Y si no quiere venir conmigo? No puedo obligarlo», respondió Martina con un toque de preocupación. «Lo hará, no te preocupes, le agradas. Lo supe de inmediato. Solo sé gentil con él, rascarle detrás de sus orejas. A menudo los animales, al igual que las personas, necesitan apoyo y comprensión», la aseguró Robert con confianza. Martina sonrió y suavemente llamó a Mickey con su dedo. «Ven aquí, chico, ven conmigo». El perro dudó un momento antes de levantarse lentamente y acercarse cautelosamente a la chica, olfateando sus manos. Martina exclamó sorprendida. «Oh, ¿cómo pude olvidarlo? Te prometí las tartas de la abuela. Aquí tengo una para ti, con col y patata. Si te gusta, tengo otra que podemos compartir juntos». Mickey olió la golosina, pero no la comió. «Probablemente todavía esté de luto, pero parece que te escucha. Así sea, Martina. Por favor, llévatelo», dijo Robert, asintiendo con aprobación. Tras un breve momento de consideración, Martina acarició suavemente a Mickey en la parte posterior del cuello y lo llevó hacia la salida del patio del hospital. El perro la siguió obedientemente, como si hubiera conocido a Martina durante meses o incluso años. Al ver a su nieta en la puerta con un perro grande, Loretta retrocedió por miedo. «Oh, querida, ¿a quién has traído?» «No tengas miedo, abuela. Este es Mickey, un perro increíble. Su dueño fue atropellado por un coche hace unos días. Así que hoy, bueno, falleció y el perro empezó a aullar fuera de las ventanas de la clínica. Tuve que llevarlo», explicó Martina. «Qué perro tan leal. Pensé que esas cosas solo pasaban en las películas. Bueno, si ese es el caso, que se quede. Nos arreglaremos de alguna manera. No es como si estuviéramos comiendo nuestro último pedazo de pan. Lo acogeremos», dijo Mónica, la abuela de Martina, con una sonrisa cálida. Como había predicho Robert, Mickey se instaló tranquilamente en la casa de Martina, encontrando un lugar cómodo cerca de la puerta. En su primer día allí, se negó a comer y pasó la tarde gimiendo suavemente, rascando ocasionalmente la puerta con su pata. Sin embargo, al caer la noche, Mickey se calmó y se sumió en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, Martina se despertó más temprano de lo habitual y comenzó a repasar la biografía ficticia que Sebastián había esbozado apresuradamente. Esencialmente, la historia de cobertura era sencilla. Desde joven, Martina había vivido en un pueblo rural con su madre y abuela. Después de completar la escuela, se embarcó en una búsqueda para encontrar a su padre perdido hace mucho tiempo e informarle de su existencia. La narrativa de Sebastián parecía lógica y casi infalible. En el mundo de hoy, los herederos inesperados de relaciones anteriores apenas eran inusuales. Tras reflexionar un rato, Martina marcó el número proporcionado por Sebastián y pronto se encontró charlando con una mujer llamada Emilia. Resultó que Emilia había estado trabajando como secretaria en la compañía de Sebastián durante muchos años. Era una empleada leal y dedicada, con un talento para la moda y el protocolo. Mientras tanto, Donna daba instrucciones a Marcos sobre cómo proceder en su situación. «Hijo, debes vigilar a Emilia, la secretaria de tu padre. Probablemente enlistará sus servicios para ayudar a esa mendiga. Estoy bastante segura de que visitarán este salón de belleza. Aquí está la dirección. Pasa por allí y dile a las chicas que le den a esa Paleto el tratamiento especial, ¿entiendes? Y saluda de mi parte. Han vivido de mi generosidad durante mucho tiempo, así que creo que no decepcionará.
Le harán un peinado tal que la evitarán desde lejos, instruyó Donna a su hijo antes de enviarlo. Los ojos de Marcos brillaron con malicia. Disfrutaba de la idea de su madre, especialmente después de enterarse de los planes de su padrastro. Solo espera, Sebastián. Vas a lamentarlo. Oh, ¿cómo lo lamentarás?, murmuró Marcos para sí mismo. Marcos siempre había albergado un profundo resentimiento hacia su padrastro, considerándolo no más que un simple ingeniero y culpándolo por todos sus problemas, como si fuera Sebastián quien hubiera conducido imprudentemente o abofeteado a un inocente croupier. Donna rara vez hablaba del padre biológico de Marcos, pero los rumores entre la élite empresarial sugerían que se había aventurado en un mundo de crimen y tomado un camino peligroso. Sin embargo, había más en la historia de lo que ni Sebastián ni su hijastro sabían. Tras bambalinas, Donna había estado reuniéndose secretamente con su exmarido, viéndolo como el epítome de la masculinidad y un macho alfa. Vivir una vida matrimonial normal con Leonardo estaba fuera de cuestión. Con él, la existencia entera de Donna se consumiría en armar paquetes para la prisión y pagar deudas de juego. Sebastián, por otro lado, era inteligente, culto y rico. Aunque Donna no sentía afecto genuino por él, reconocía que solo el amor no pondría comida en la mesa. Para eso tenía a Leonardo, probado por el tiempo y feroz como un lobo solitario. Donna fantaseaba con ver a Leonardo tomar el lugar de Sebastián junto a Marcos. Sería la alianza perfecta de experiencia y poder, sabiduría y vigor juvenil, una pareja perfecta. Leonardo eliminaría rápidamente cualquier competencia. Últimamente, Donna y Leonardo se habían estado reuniendo con más frecuencia, como presintiendo la resolución inevitable provocada por el posible deceso de Sebastián. «Qué tipo tan robusto y saludable. Todavía sigue resistiendo, ¿eh?». Leonardo preguntaría sobre Sebastián en cada encuentro clandestino con Donna. Donna simplemente sacudiría la cabeza en respuesta. «Sí, todavía resiste. Serás el primero en saber si algo cambia. Una vez que Sebastián desaparezca, toda la ciudad zumbará como un panal de abejas perturbado. Solo un poco más, esta cirugía será su última», aseguraba Donna a su exmarido. Leonardo resoplaba con desprecio. Si dependiera de él, habría enviado a Sebastián al más allá hace tiempo. Había intentado todos los trucos posibles, desde manipular las ruedas del coche de Sebastián hasta interferir con los frenos, pero sin éxito. Incluso intentó incendiar la casa de campo de Sebastián mientras dormía, pero los bomberos llegaron demasiado rápido como para causar un daño significativo. No importaba cuánto lo intentara Leonardo, Sebastián seguía adelante, como si fuera ajeno a los intentos sobre su vida. En su desesperación, Leonardo recurrió a una adivina, sobre quien circulaban extraños rumores que afirmaban que poseía poderes extraordinarios. Así que Leonardo dio el paso desesperado de consultarla. A pesar de ser un criminal endurecido, se sintió incómodo en la morada de la adivina. Annalise, una mujer de unos 50 años, tenía todos los atributos típicos de su oficio: broches, esferas de cristal y varios trastos místicos. Después de escuchar las intenciones de Leonardo, Annalise pidió una fotografía del objetivo. Leonardo le entregó rápidamente una foto de Sebastián. Al examinar la foto, la expresión de Annalise se volvió seria. Sus dedos se cerraron tan fuertemente que inadvertidamente arrugaron los bordes de la imagen. «¿Estás bien? ¿Te está dando algún tipo de ataque?», preguntó Leonardo, evidenciando su preocupación, pero Annalise simplemente sacudió la cabeza, explicando que necesitaba tiempo. «¿Funcionará seguro? Porque no voy a pagar por adelantado», gruñó Leonardo. Su escepticismo era claro. La adivina asintió en acuerdo, pero Leonardo salió corriendo de la casa, bañado en sudor frío. Por supuesto, había engañado a la adivina y no tenía intención de pagarle por sus servicios. ¿Qué se habrá creído? ¿Que iba a pagar por eso?, pensó Leonardo, riéndose para sí mismo, complacido de que Sebastián ahora iba a patear el balde después del ritual, mientras los amantes desafortunados, Donna y Leonardo, esperaban el deceso del empresario. Martina seguía meticulosamente sus instrucciones, preparándose para el evento con la inestimable asistencia de Emilia. Al ver a Martina probarse un vestido tras otro, Emilia no pudo evitar sonreír con calidez. La joven auxiliar parecía lista para arrasar con toda la tienda, y cualquier atuendo medianamente decente le quedaba impresionante en su esbelta figura.
Ah, solo falta una carroza de calabaza y un cochero, musitó Martina, admirando su reflejo en el espejo. No te preocupes, tu carroza y cochero llegarán, la tranquilizó Emilia. Todo iba bien hasta que Martina llegó al salón de belleza para su cita. Ahí comenzaron los problemas. Primero, le pintaron las uñas de un terrible color pantano. Estaba a punto de protestar, pero la esteticista le aseguró que era la última moda. Tragando su orgullo, Martina se sentó en la silla del peluquero, solo para enfrentarse a su mayor decepción. Quería solo un ligero rizo en las puntas de su cabello, recordando su infancia, pero fue persuadida para teñírselo en su lugar, lo que resultó en un resultado impactante. La esteticista astutamente cambió el tinte, dejando a Martina horrorizada por el color de su cabello. «Oh, Dios mío, ¿qué has hecho? Parece que soy un extraterrestre». «¿Cómo se supone que vaya al evento ahora?», exclamó Martina, conteniendo las lágrimas apenas. Desafortunadamente, Emilia no estaba allí para apoyarla, ya que había corrido a la clínica donde Sebastián estaba siendo preparado para la cirugía. «Veamos qué podemos hacer sobre ese color, ¿de acuerdo? Parece que hubo una confusión de nuestra parte, y por eso realmente pedimos disculpas. Sabes, todos somos humanos aquí. Los errores pueden suceder», ofreció la gerente, su tono carente de calidez, a pesar de haber sido informada apenas unas horas antes sobre cómo manejar tales situaciones. «Estoy presionada por el tiempo, no hay forma de que pueda rehacerlo ahora. Tengo una reunión en 30 minutos. Martina salió corriendo, su frustración palpable, mientras salía rápidamente del salón poco acogedor. Al salir, el extraño tono de su cabello se veía aún más pronunciado bajo la luz del día, atrayendo miradas desconcertadas y murmullos de los transeúntes. Resignada a su suerte, Martina marcó rápidamente para un taxi, sabiendo que cada minuto contaba. En otra parte de la ciudad, Marcos apenas contenía su alegría mientras relataba el incidente a su madre por teléfono. «Deberías haberlo visto, mamá, fue impagable». «Oh, ese es mi chico», elogió Donna, su voz impregnada de travesura. «Un gran saludo a nuestros pequeños ayudantes en el salón. Recuérdame enviarles un obsequio de agradecimiento. Pero recuerda, el juego aún no ha terminado. Necesitamos seguir presionando, justo como Sebastián planeó». Su conspiración fue momentáneamente opacada por una llamada que Donna recibió de Liam López con noticias de que Sebastián pronto sería sometido a cirugía. Las implicaciones eran claras. La herencia que habían estado codiciando estaba casi al alcance. Mientras tanto, Leonardo, al enterarse de los últimos desarrollos a través de su exesposa, no pudo evitar sentir un aumento de anticipación. La perspectiva de ya no tener que reunirse a escondidas con Donna era tentadora. El viaje de Martina hacia la imponente propiedad tomó más tiempo del anticipado, pero a medida que el taxi se acercaba, la impresionante belleza del lugar la impactó. La extensa propiedad, enclavada junto al río y flanqueada por bosques frondosos, era impresionante. «¿No es algo?», murmuró, sus preocupaciones anteriores momentáneamente olvidadas mientras absorbía la vista panorámica. «Tienes toda la razón», estuvo de acuerdo el taxista, ansioso por unirse a la conversación. «Es todo un refugio para la élite, con sus duelos, piscinas, canchas de tenis, sin mencionar un bar y pista de baile. Vaya que es todo un montaje». Martina no pudo evitar asentir, su ánimo ligeramente elevado por la grandiosidad de su destino. Al detenerse el taxi en la gran entrada, el conductor se volvió hacia Martina con una sonrisa tranquilizadora. «Aquí estamos, señorita. Si necesita que la recoja más tarde, solo llámeme. Me aseguraré de volver aquí tan rápido como pueda». Martina asintió cortésmente, su mente en otro lugar, mientras le pagaba la tarifa. Al bajar, su atención fue capturada inmediatamente por las vastas puertas que se abrían para revelar la extensa propiedad dentro, un verdadero patio de recreo para los acaudalados. Tan pronto como entró, se encontró con un grupo de jóvenes invitados, cuyos ojos se dirigieron rápidamente a su distintivo cabello. En lugar de la burla anticipada, sus reacciones la tomaron por sorpresa. «Estilo increíble. Eso es un movimiento audaz. Alejarse de la norma así nos encanta». El calor en sus voces alivió la aprensión inicial de Martina, sus mejillas calentándose con una mezcla de vergüenza y orgullo inesperado. La admiración genuina del grupo por su elección atrevida fue una bienvenida contradicción a sus miedos.
Gracias, respondió Martina, su voz impregnada de una nueva confianza, mientras se dejaba llevar por la animada atmósfera, rodeada de pares que parecían ver más allá de las apariencias de riqueza. Se sintió con un inesperado sentido de pertenencia. La noche se desarrolló con abandono gozoso, bailando, socializando y participando en las rivalidades a orillas del río. Sin embargo, en medio de las festividades, una perturbación inesperada se cernía. Marcos, impulsado por una mezcla de alcohol y un sentido equivocado de propósito, se dirigía a la propiedad con intenciones que prometían destrozar la armonía de la noche. Su entrada fue nada menos que dramática. Aprovechando el momento y el micrófono en el escenario, captó la atención de la multitud con un aire de anticipación escandalosa. Damas y caballeros, un momento, por favor, lo que están a punto de escuchar sin duda les intrigará. Entre nosotros esta noche hay un maestro del engaño, un impostor tejiendo mentiras. Con una pausa dramática y un dedo señalador, señaló a Martina, arrojando una sombra sobre su recién encontrada alegría. El rostro de Martina se descoloró mientras las acusaciones de Marcos resonaban a través de la multitud. Con voz rebosante de confianza, hiló una historia de engaño, presentando a Martina como una estafadora que se aprovechaba de la élite. Sus palabras se propagaron por la multitud, transformando la admiración en sospecha y desdén. El cambio fue palpable. El aire se cargó de juicio. Los rostros antes acogedores ahora mostraban miradas de desprecio, sus ojos perforando a Martina como si fuera un espectáculo de engaño. Abrumada por el giro repentino de los eventos, Martina sintió lágrimas trazando ardientes senderos por sus mejillas, cada gota un testimonio de su humillación y desesperación. Su corazón golpeaba contra su pecho, buscando escapar del tormento de la vergüenza pública. Impulsada por el deseo de huir, de encontrar consuelo en la soledad, Martina tropezó hacia el río, su camino marcado por la cruel risa de sus pares. Sin embargo, en su turbulencia, encontró un extraño consuelo en la idea de las frías aguas del río, imaginándolas como una fuerza purificadora, capaz de borrar su dolor. Mientras se acercaba al agua, murmurando para sí misma sobre la limpieza y la escapatoria, la voz de Emilia rompió la noche. «Martina, detente, por favor, no lo hagas». Jadeando por el aire, Emilia alcanzó la orilla del río, sus ojos amplios con preocupación. «Martina, escúchame. Sebastián te lo ha dejado todo, toda su propiedad, su negocio, todo es tuyo ahora». Martina se detuvo, el agua lamiendo su pecho, mientras las palabras de Emilia calaban en ella. Confusión nubló su mente. El testamento de Sebastián, su negocio, ¿pero por qué? ¿Cómo cambia eso algo ahora? El agarre de Emilia se apretó, su resolución clara. «Necesitamos salir de aquí, Martina. Hay tanto que aún no entiendes, pero te prometo que lo descifraremos juntas». En ese momento, en medio del caos y el frío abrazo del río, Martina enfrentó una elección, una oportunidad de retroceder del borde y confrontar el giro desconcertante que había tomado su vida. Las palabras de Emilia se derramaron en un torrente, una mezcla de urgencia y revelación. Donna y su cómplice planeaban acabar con la vida de Sebastián. Incluso si hubiera sobrevivido a la cirugía, no se habrían detenido, todo por una maldita herencia. Martina luchaba por procesar el repentino aluvión de Emilia. El eco de la risa despectiva de la fiesta aún resonaba en su mente, un cruel recordatorio de su rápida caída en desgracia. Su corazón latía fuertemente, las piezas del rompecabezas comenzaban lentamente a encajar, mientras Emilia continuaba desentrañando la historia, especialmente después de que les llegara la noticia de la exitosa cirugía de Sebastián. La narrativa tomó un giro inesperado con la introducción de Annalise, la adivina. La conexión entre ella y Sebastián se remontaba a un encuentro improbable en un programa de entrevistas una década atrás. El programa había enfrentado a racionalistas, científicos e ingenieros contra creyentes en lo sobrenatural, con Annalise entre estos últimos. El debate había sido intenso, con el panel científico desmontando sistemáticamente los argumentos de sus oponentes. Las tensiones alcanzaron su punto máximo durante un acalorado intercambio entre Annalise y uno de los científicos, que derivó en ataques personales. Fue la intervención de Sebastián la que dejó una impresión duradera en Annalise.
Alzándose en defensa del discurso respetuoso, se negó a participar en un debate que menospreciara a sus participantes por sus creencias. Annalise no podía recordar los detalles de su argumento, pero la actitud de Sebastián durante el programa resonó con ella. A diferencia de otros, él le mostró respeto, sin descartar de inmediato sus creencias, una rareza en su experiencia. La postura de Sebastián de respeto mutuo en medio de un debate acalorado no solo le ganó la admiración de Annalise, sino también inició una amistad que perduró más allá del programa. Sus caminos se separaron cuando Annalise se fue al extranjero, lo que llevó a una pérdida de contacto. Sin embargo, el recuerdo de la integridad y amabilidad de Sebastián perduró, preparando el escenario para su reunión inesperada años después. Cuando Leonardo buscó a Annalise con la fotografía de Sebastián en mano, se encontró con una inesperada firmeza moral. Annalise, cuyas prácticas estaban enraizadas en la positividad y la orientación en lugar de en la malevolencia, se negó firmemente a participar en cualquier forma de hechizo de maldición. Su ética era de benevolencia. Ejercía su influencia para ofrecer consuelo y previsión, no para conjurar daño. Así, frente a la oscura solicitud de Leonardo, optó por fingir cumplimiento, realizando un ritual vacío sin verdadera intención. Sin embargo, su encuentro con la fotografía la alertó sobre el peligro de Sebastián. Impulsada por un sentido de urgencia, se dirigió al lado de su cama en el hospital. Sebastián, inicialmente desconcertado por la visita inesperada, pronto se encontró envuelto en el calor de una presencia familiar a medida que el reconocimiento amanecía. Su reencuentro estuvo marcado por reminiscencias y sonrisas compartidas, eclipsando momentáneamente las corrientes ominosas que habían llevado a su encuentro. Sebastián expresó su gratitud por su visita e indagó cómo había llegado a conocer su predicamento. Annalise relató su encuentro con Leonardo, pintando un retrato del hombre a través de su descripción. Fue la mención de un distintivo tatuaje de alambre lo que encendió una luz de reconocimiento dentro de Sebastián. Leonardo, aunque una figura periférica en la vida de Sebastián, ahora se veía bajo una luz dudosa. Reflexionando sobre las recientes adversidades, el accidente casi fatal y el incendio que arrasó su casa de campo, Sebastián armó una narrativa siniestra que se había desarrollado a su alrededor. Su confianza inherente en la bondad de los demás lo había cegado ante los esquemas malévolos que se gestaban en su propio hogar. Siempre había sabido que su esposa y su hijastro dependían financieramente de él, pero la realización de que podrían albergar intenciones letales lo sacudió hasta el núcleo. El optimismo inherente de Sebastián no lo había preparado para la traición que acechaba dentro de su propia familia. Tras las inquietantes revelaciones sobre las intenciones de aquellos más cercanos a él, Sebastián tomó la decisión decisiva de alterar su testamento, confiando su legado a Martina, una auxiliar hospitalaria sin pretensiones. Esta decisión crucial fue impulsada por la reciente cadena de eventos que desvelaron las sombrías motivaciones de su esposa y su cómplice. En una operación rápida y encubierta, Emilia, sintiendo la urgencia de la situación, se apresuró desde el salón de belleza para convocar discretamente al notario, Christopher Hernández, al lado de Sebastián. Su objetivo era enmendar el testamento justo a tiempo, momentos antes de que Sebastián fuera llevado a una operación llena de incertidumbre. La estrategia de Sebastián era ingeniosamente sencilla. Al designar a Martina, una beneficiaria aparentemente aleatoria sin vínculos con su riqueza, se extrajo astutamente de la peligrosa mira de la codicia de Donna y Leonardo. Sus demonios ya no servirían a sus fines avariciosos. Elegir a Martina como heredera no fue una decisión tomada a la ligera, pero entre las muchas personas virtuosas que Sebastián había encontrado, Martina se destacó. Recordaba con cariño sus interacciones tempranas durante sus estancias en el hospital, donde la sinceridad y la bondad de Martina habían dejado una impresión duradera en él. Sebastián había albergado durante mucho tiempo la tristeza de no tener hijos, un vacío que esperaba llenar al casarse con Donna y acoger a su hijo Marcos como propio. Sin embargo, a medida que el tiempo se desplegaba, el comportamiento de Marcos se volvía cada vez más malévolo, reflejando los rasgos de su padre biológico, Leonardo, para consternación de Sebastián. Muchos habían sugerido la adopción como solución al anhelo de Sebastián por la paternidad, pero dudó
intimidado por la magnitud de tal responsabilidad y dudando de su aptitud. Fue solo frente a su posible fin que Sebastián enfrentó la cruda realidad de su existencia. Se dio cuenta de que el legado que deseaba dejar debía ser uno de benevolencia. Así confió su fortuna a Martina, esperando otorgarle la alegría y seguridad que creía que la riqueza podría proporcionar. Sin embargo, el destino tenía un giro. No solo Sebastián sobrevivió a la cirugía precaria, sino que también comenzó un viaje gradual hacia la recuperación, alterando el curso de muchas vidas en el proceso. Martina entró en la habitación del hospital de Sebastián, su vibrante sonrisa un marcado contraste con el ambiente estéril, sus herramientas de limpieza conspicuamente ausentes. «Supongo que debería empezar a llamarte papá ahora, señor Zambrano?», bromeó, sentándose al borde de la cama con una sonrisa juguetona. Sebastián no pudo evitar comentar sobre su peinado único, aunque se contuvo con tacto. «Ese es un aspecto bastante único que tienes ahí», logró decir, su tono impregnado de diversión. Martina rodó los ojos con una risa de buena naturaleza. «No agreguemos al comentario, ¿de acuerdo? Estoy planeando teñirme esta noche para corregir este desastre». Su conversación divagó a través del reciente torbellino de eventos, una reflexión compartida que trajo tanto consuelo como incredulidad. La estancia en el hospital de Sebastián se extendió durante las siguientes 2 semanas, durante las cuales Martina reanudó sus deberes regulares, aunque con una miríada de nuevos pensamientos revoloteando en su mente. En la víspera del alta de Sebastián, Martina se encontró convocada a la oficina del médico jefe. Liam le presentó documentos para firmar sin ofrecer explicación alguna. La confusión de Martina era palpable. «Parece que ya no estás en el personal del hospital, Rodríguez», finalmente reveló Liam. La revelación se desplegó a medida que Martina se enteró de la solicitud de Sebastián de nombrarla su cuidadora personal para su recuperación en casa. El contrato ante ella, detallando sus responsabilidades y remuneración, la dejó sin palabras. A medida que Sebastián navegaba por su recuperación, inició los procedimientos de divorcio y adoptó una postura firme contra ayudar a su hijastro Marcos, tras otro incidente de conducción bajo los efectos del alcohol. La investigación policial sobre el accidente descubrió un escalofriante hallazgo: manchas de sangre en el parachoques del coche, con ADN coincidente con una víctima reciente de atropello y fuga. La identidad de la víctima trajo un giro inesperado a la historia, revelándolo como el dueño de Mickey, el perro que Martina había rescatado. Este extraño giro del destino dejó a Martina en contemplación, maravillándose de los giros impredecibles que la vida podía tomar, guiados por la mano invisible de la coincidencia y el destino. Durante sus visitas a la residencia de Sebastián, Martina encontró su papel como cuidadora algo superfluo. Sebastián era en gran medida autosuficiente. Su recuperación progresaba lo suficientemente bien como para requerir poco en términos de asistencia física. Se hizo evidente que su decisión de emplear a Martina era más sobre compañía que cuidado, un hecho que ambos reconocieron silenciosamente. Cada tarde, cuando se acercaba su hora de partir, Martina ofrecía a Sebastián una cálida sonrisa, excusándose con un suave recordatorio de sus responsabilidades en casa. «Mejor vuelvo», decía con un atisbo de renuencia. «Mi abuela me necesita». En una de esas tardes, una semana después de esta rutina, Sebastián, sintiendo una conexión y anhelando un sentido de pertenencia, abordó tentativamente un tema que había estado en su mente. «Martina, ¿te importaría si me uno a ti esta noche? Me encantaría conocer a tu abuela», preguntó, su voz impregnada de una curiosidad esperanzada. Martina, sorprendida por la petición inesperada, dudó por un momento antes de que una sonrisa genuina rompiera su sorpresa. «Por supuesto, Sebastián. Creo que a ella también le encantaría conocerte», respondió, el calor en su voz disipando cualquier incertidumbre restante. Esa tarde se desarrolló en un recuerdo apreciado para Sebastián, una marcada salida de la esterilidad y aislamiento de su pasado reciente. El modesto hogar móvil de Martina irradiaba un calor y autenticidad que él encontró profundamente reconfortante. Juntos saborearon chocolate caliente bajo el cielo nocturno, envueltos en una tranquilidad que Sebastián se dio cuenta había estado extrañando. Por primera vez en mucho tiempo,
él sintió un auténtico sentido de hogar, una sensación que había pensado perdida para él. Mientras se sentaban en la acogedora sala de estar, la abuela de Martina, Mónica, demostró ser una conversadora cautivadora. Sus agudas percepciones y su cálido comportamiento enriquecieron aún más la velada. Después de que Sebastián compartiera sus experiencias, un silencio reflexivo se asentó entre ellos. La mirada contemplativa de Mónica insinuando el giro de sus pensamientos. Percibiendo la dirección de sus reflexiones, Sebastián se aventuró. «Estás pensando en ella, ¿verdad? En Annalise». Mónica levantó la vista, una pizca de sorpresa en sus ojos. «¿Cómo lo supiste?». Sebastián ofreció una sonrisa entendida. «A veces solo hace falta un pequeño empujón para ver lo que está justo frente a nosotros». Era claro que ambos se sentían atraídos por el recuerdo de Annalise, su reencuentro inesperado en el programa de entrevistas, su papel crucial en desvelar la traición que rodeaba a Sebastián y la innegable conexión que había resurgido entre ellos en la clínica. Justo entonces, Martina volvió a entrar en la sala con una bandeja de sándwiches en mano y bromeó. «¿Debería prepararme para interpretar otro papel en este drama que se desarrolla?». Sebastián soltó una carcajada negando con la cabeza. «Creo que ya hemos tenido suficiente de mascaradas por ahora, pero podría usar tu agudo ojo para la moda mañana». El día siguiente encontró a Martina, Mónica y Sebastián inmersos en una expedición de compras como ninguna que Sebastián había experimentado antes. La tienda se convirtió en su patio de juegos, con Martina y Mónica animando entusiastamente a Sebastián a probarse una variedad de atuendos, muchos alejados de sus elecciones sartoriales habituales. Aunque inicialmente se sintió fuera de su elemento, Sebastián se encontró disfrutando del proceso, impulsado por la risa y el intercambio ameno. Al final, al mirar su reflejo transformado y rejuvenecido, no pudo evitar sentir que el tiempo pasado en compañía de estas mujeres notables valía totalmente la pena. La invitación de Sebastián a Annalise para cenar se presentó como un gesto tardío de gratitud, pero el sentimiento subyacente era mucho más profundo. La velada se desenvolvió con una dulzura gentil, envuelta en el suave resplandor de la luz de las velas y los recuerdos compartidos de encuentros pasados. A medida que avanzaba la noche, Sebastián, animado por la cálida atmósfera, sugirió juguetonamente a Annalise. «¿Crees que podrías leer mi futuro en la palma de la mano solo por los viejos tiempos?». Annalise, divertida por la solicitud, tomó su mano entre las suyas, escaneando las líneas con una seriedad fingida. «Veo una figura solitaria en una playa, perdida en pensamientos, el peso de la soledad en su postura», narró, su voz suave. Sebastián sintió un punzada de melancolía ante sus palabras, pero Annalise continuó. Pero entonces, de la nada, una ráfaga de alegría interrumpe la soledad, una emboscada juguetona, y ambos caen en la arena. La risa de los momentos más brillante que el sol. Su risa se mezcló, cerrando la brecha entre broma y afecto sincero, atraídos juntos, como si por una fuerza invisible. Sus labios se encontraron en un beso que hablaba de esperanza recién encontrada y espíritus reavivados. En la estela de ese beso, Sebastián y Annalise embarcaron en un nuevo capítulo juntos, su conexión profundizándose con cada día compartido. A pesar del paso de los años, su historia de amor apenas comenzaba. Su boda, una ceremonia sencilla pero sincera en el jardín de Sebastián, fue un testimonio de su viaje, rodeados de amigos y el suave susurro de las hojas. Sebastián, ante los seres queridos reunidos, con una voz teñida de emoción, compartió su anhelo de toda la vida por una familia. Su mirada encontró a Martina, y con una voz firme de sinceridad preguntó: «Martina, ¿nos honrarías convirtiéndote en parte de nuestra familia, como nuestra hija?». La pregunta quedó suspendida en el aire, un momento detenido en el tiempo, hasta que la respuesta afirmativa de Martina selló el vínculo de esta familia recién formada. En los días siguientes, Martina y Mónica hicieron su hogar con Sebastián y Annalise, sus vidas entrelazándose en un tapiz de comidas compartidas, risas y las alegrías y desafíos cotidianos de la vida familiar. Juntos construyeron un refugio de amor y aceptación, un testimonio de los caminos inesperados que conducen a las familias que elegimos. Muchas gracias por escuchar la historia. Recuerden darle a me gusta
y suscribirse para más historias como esta. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios para saber qué os ha parecido la historia.